Le digo a Cintia que alzó demasiada la barra. Pero muchas gracias por sus aplausos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi esposa Ámbar y yo hemos estado aquí durante casi 20 años en la iglesia. Hemos estado en diferentes partes de la iglesia, ya sea como staff, hemos voluntariado. Pero el día de hoy estoy aquí como voluntario y con mucho gusto de poder compartir la palabra con ustedes y más específicamente sobre cómo Jesús es Rey de nuestra identidad. Me dio carrilla un vecino que me vio salir de la casa, no es para tomar, tengo mi agua aquí, pero me dijo el vecino, ¿tomando tan temprano? Dice, ¿qué tienes ahí? Le dije, no, tranquilo, le digo, voy a ir a dar un mensaje en mi iglesia, y ya como que se acalombró un poquito de darme carrilla por lo que pensó que estaba en el recipiente ¿no? Pero en algún momento algunos de nosotros, nos han demostrado o mostrado un recipiente con algún líquido en él, ¿no? Y nos han hecho una pregunta, ¿qué ves? Algunos de nosotros vemos ese recipiente y lo vemos medio lleno. Algunos vemos el recipiente y lo vemos medio vacío. Si alguien nunca te ha hecho esa pregunta, se las voy a hacer ahorita. ¿Qué ven? Levantando la mano, ¿quién ve un recipiente medio vacío? ¿O quién pensó un recipiente medio vacío cuando lo vio? A ver, levantando la mano. Ok. No, así, alto, en alto. Para los que no vieron, lo hicieron así como acá. Ok. Algunos lo vieron medio vacío. ¿Quién lo vio medio lleno? Okay. Y los que no alzaron la mano no vieron nada, al parecer, ¿verdad? Pero bueno, ok, ya estamos entendiendo. La teoría a través de esta dinámica es de que si viste el recipiente medio vacío, tiendes a ser o tener una perspectiva más pesimista. Y si lo ves medio lleno, tiendes a tener una perspectiva más optimista, ¿no? Yo cuando veo recipientes como yo veo uno de muchos recipientes que mis hijos dejan regados por la casa, ya sea botellas de agua, botellas de soda, platos, bolsitas de papitas, cosas que dejan por toda la casa, ¿no? Entonces eso no me hace ni optimista ni pesimista, simplemente me hace papá de 2 hijos varones, uno de 10 y uno de 15 años que les gusta dejar un relajo por toda la casa. Pero otra manera de ver, otra perspectiva que siempre me fascina a mí, es la perspectiva que tuvo una niña que murió muy, muy joven, pero que su vida ha trascendido generaciones. Es una niña que nació por ahí por 1929 en Alemania. La niña nació en un tiempo cuando su gente era perseguida por los alemanes. Su herencia o su descendencia era judía, su religión era judía. Su nombre era Anna Frank. Algunos de ustedes han escuchado de ella. Ella tuvo un diario que escribió, que redactó su tiempo, que ella estuvo escondida. Pero la perspectiva que ella tiene, y ahorita les voy a leer un pedacito de su diario que siempre me impacta, es increíble para una niña de su edad y aún más increíble para una niña que estaba sufriendo lo que ella estaba sufriendo en aquellos entonces. Para los que no saben, más o menos por 1940, Ana y su familia habían huido de Alemania, donde ella nació, porque estaban empezando a ser perseguidos en ese país por este partido político, en aquel entonces los nazis. Empezaron a perseguirlos, entonces su familia dijo, ¿sabes qué? Nos vamos de aquí, nos vamos a ir a Holanda. Se fueron a Holanda y ahí empezaron a hacer su vida, y en 1940 fue cuando Alemania invadió a Holanda, invadió los Países Bajos, incluido Holanda. Y con esa invasión también trajo la continuada persecución de los judíos. ¿Y qué significa esto? Pues que los judíos ya no pueden ir al cine, ya no pueden ir a los parques, ya no pueden ir a tiendas que no pertenecían a otros judíos, y fueron escalando las cosas. Llegó un grado en donde ya los judíos ya no podían tener negocios. El papá de Ana, Otto se llamaba, él tenía una empresa, se la quitaron, y luego todavía más allá de eso, no podían salir ya a las calles sin tener la estrella de David en sus ropas. Cuando salían a las calles eran humillados, eran golpeados, y luego se empezaron a correr rumores de que se estaban haciendo unos campos de trabajo en donde estaban enviando a judíos y a otras personas que los alemanes o los nazis no consideraban deseables, y estaban enviando a estas gentes a esos campos. El papá de Ana dijo, como que no le olió bien esto, y dijo, ¿sabes qué? Vamos a preparar nuestro propio plan.
Entonces, Él acondicionó un espacio en donde los próximos 2 años de sus vidas estuvieron escondidos su familia y otras personas que se le unieron. Era un espacio más o menos de 450 pies cuadrados. Eran, me parece, 8 personas las que vivieron en ese espacio. Ana cumplió 13 años en junio y en julio se metieron a ese escondite y ahí permanecieron durante 2 años. Cuando cumplió sus 13 años le dieron un diario, que es el diario que se hizo ya famoso, donde ella grabó su tiempo en este escondite, ¿no? Pero me impacta mucho, les voy a leer esto. Esto es lo que ella escribió. Veo que el mundo se transforma lentamente en un paisaje salvaje. Escucho el trueno que se acerca y que un día nos destruirá a nosotros también. Siento el sufrimiento de millones y sin embargo, cuando miro al cielo, de alguna manera siento que todo cambiará para mejor, que esta crueldad también terminará y que la paz y la tranquilidad volverán una vez más. Como les mencionaba, eso para mí es una perspectiva increíble para cualquier persona que estaba pasando lo que estaban pasando ellos en aquel entonces. Pero aún más impactante cuando pensamos que era un adolescente de 14, 15 años cuando lo escribió. Tristemente, la familia de Ana fue descubierta, los enviaron a los campos que ahora sabemos que eran de concentración, en donde todos, menos el papá de Ana, perdió su vida. El papá más adelante dio con el diario y él pasó el resto de su vida tratando de publicar esto para que el mundo supiera y compartir la perspectiva increíble de su hija. Les he mencionado la palabra perspectiva ya un par de veces y les voy a dar la definición de eso en unos minutos, pero antes de eso quiero definirles la palabra identidad, porque hoy el tema es Jesús, Rey de mi identidad, ¿no? Entonces vamos a definir identidad. La identidad comprende nuestras memorias, experiencias, relaciones y valores que crean nuestro sentido de sí mismo. La perspectiva es el lente a través del cual nosotros vemos este mundo. Es el filtro que le da color a todas nuestras experiencias. La perspectiva está formada por varias cosas y vamos a entrar en detalle en algunas de esas cosas que forman nuestra perspectiva más adelante. Pero la perspectiva es formada a grandes rasgos por nuestras experiencias, por nuestra educación, por la manera en que nos criaron, por nuestro medio ambiente. La perspectiva y la identidad están súper entrelazados. Y les voy a leer esta partecita porque no me quiero trabar. Nuestra identidad y perspectiva están entrelazados. Nuestra identidad es formada a través de interacciones con el mundo y la gente dentro de ella, que le dan forma a nuestra perspectiva de nosotros mismos y el resto del mundo. Es importante que cuando recibimos a Jesús como Rey de nuestras vidas, que empezamos a tener nuestra identidad en Cristo, pero más importante todavía es de que empezamos a tener una perspectiva divina de nuestra vida. Ya dejamos nuestra perspectiva humana a un lado y empezamos a adoptar y ver a este mundo, a experimentar este mundo a través del lente de Dios. Creo que todos anhelamos a tener una identidad segura, una identidad bien cimentada, de saber quiénes somos, cuál es nuestro propósito y cómo vamos a llegar a esas cosas que nos hemos propuesto. Pero nuestra perspectiva humana es limitada. Por eso, cuando invitamos a Jesús y empezamos a tener esa perspectiva divina, esa perspectiva de Dios, es ahí en donde podemos tener certeza en nuestra identidad, en quiénes somos. Les mencionaba hace ratito que íbamos a entrar en más detalle en qué es lo que hace nuestra perspectiva. Pero si estás tomando nota en la aplicación, vamos a ver qué da forma a nuestra perspectiva. Las primeras 2 cosas que dan forma a nuestra perspectiva son nuestras heridas y experiencias. Las heridas pueden ser físicas o pueden ser emocionales. Literalmente, estaba desayunando y aquellos que están aquí enfrente van a ver un punto rojo. Me quemé. Mi esposa estaba haciendo, no te diste cuenta porque no hice nada, me mordí la lengua porque no sé qué me estabas diciendo que tendría cuidado y no tuve cuidado y pues me quemé. Ayer tuvimos 5 adolescentes en nuestra casa y luego 2 niños de 10 años en nuestra casa. Teníamos casa llena y mi esposa se dedicó a la mañana a prepararles el desayuno y pues ya estaba ahí de metiche en la cocina
Y en eso pasé y me quemé con el sartén, me mordí el labio y seguí con mi día. Así como esa es una herida física que tal vez no va a cambiar mi perspectiva del desayuno, pero nosotros sí hemos tenido experiencias, hemos tenido heridas que son mucho más profundas. Son heridas que tuvimos a temprana edad, tal vez. Son heridas que tuvimos cuando estuvimos en una relación, cuando estuvimos en una relación con otra persona o cuando tuvimos una relación dentro de nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hermanos, que cambiaron la perspectiva de nosotros para siempre. Las otras dos formas que dan perspectiva, que dan forma a nuestra perspectiva son pensamientos y palabras. Las palabras que se nos han dicho, sobrenombres que nos dijeron, estando en una relación tal vez dañina, en donde se nos insultó constantemente, en donde se nos hizo sentir que no éramos suficiente. Y no todo es negativo, ¿eh? Ayer estaba platicándole esta plática a mi esposa y me recordó que no todo es triste y todo es negro y no quiero ser tampoco una nube oscura, ¿no? Porque hay muchas experiencias que también, hay muchas palabras que nos han alzado, hay muchas experiencias que nos han formado, nos han edificado, no nos han derrocado, pero somos humanos y los humanos, la mayoría de nosotros, tendemos a enfocarnos en lo negativo, en lo que no pudimos hacer, en lo que donde le llegamos corto a la situación. Y por eso también estoy entrando un poquito más en ese tipo de perspectiva, porque creo que es a la que la mayoría nos podemos relacionar. Las últimas dos cosas que forman nuestra perspectiva son todo eso que nos rodea y nuestro estilo de vida. Lo que nos rodea no nada más es lo físico. Lo que nos rodea también es dónde estamos enfocando nuestro tiempo. Yo voy a confesar, paso demasiado tiempo en mi teléfono por el trabajo y luego también por ocio. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok, tengo la gente que sigo, pero esas son las cosas de las que yo me estoy rodeando. Los influencers o la gente que sigues, tus amigos, y dices, ay, esa vida, esas cosas, eso yo lo quiero, no lo quiero. Todo eso que estamos alimentando nuestras mentes constantemente, ¿no? Esas son cosas que nos rodean y nosotros tenemos la opción de filtrar qué nos rodea, nuestro estilo de vida, ¿a qué le damos prioridad? ¿Cuál es el estilo de vida que estamos llevando? ¿Estamos poniendo prioridad nuestro trabajo, nuestro deporte, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos? Esas son elecciones que nosotros tenemos, pero todo eso es filtrado a través de nuestra identidad y nuestra perspectiva de la vida. Como les mencionaba hace ratito, nuestra perspectiva tiene mucho que ver con nuestra identidad. La manera que interpretamos nuestras experiencias, las palabras que nos dicen y el entorno en que nos encontramos moldean la imagen de nosotros mismos. La perspectiva también tiene mucho que ver con las metas que nos proponemos, el propósito que nos damos y luego las acciones que vamos a llevar a cabo para poder alcanzar estas. Entonces espero que estemos empezando a entender lo importante que es la perspectiva y la identidad. Y por qué es aún más importante alinear esas cosas con Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas y cómo Dios nos ve, la perspectiva a través de la cual Dios nos ve a nosotros. Como les mencionaba hace ratito, la perspectiva es el lente a través del cual vemos la vida. Y cuando empezamos a entender el lente a través del cual nos ve Dios, empezamos a entender quiénes somos nosotros. Empezamos a entender nuestra identidad en Él, en Cristo, en Dios. Esta es la comercial de la serie, ¿no? Estamos en medio de una serie que llamamos Jesús es Rey, a través del libro de Colosenses capítulo 2, en donde estamos viendo cómo hacemos a Jesús Rey de nuestra vida, de toda nuestra vida. No solamente las partes que quisiéramos que en cual Él interviniera, ¿no? Hay muchos de nosotros que dicen, ok, Jesús, tú eres rey de mi matrimonio, pero mis finanzas yo me encargo. O tú eres rey de mis finanzas, pero yo me encargo de mi trabajo. Eso es mío.
No, aquí estamos hablando de cómo entregar toda nuestra vida a Jesús y cómo hacer a Jesús rey de toda nuestra vida. Cuando entramos en una mentalidad en donde Jesús es rey de nuestra identidad, ahí es donde brincamos y cambiamos nuestra perspectiva humana a una perspectiva de Dios. Les voy a leer Colosenses 2, que es el capítulo de esta serie, y dice así: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Estuvo largo, hay muchas palabras, ya sé, pero vamos a ir descifrando esto, ¿no? Cuando entregas tu vida a Jesús y lo haces rey de tu vida, estás siendo completo en Cristo. Tal vez tú te sientas que no eres suficiente, pero en Cristo sí lo eres. Él te da una nueva vida. Y cuando empiezas a caminar y seguir sus pasos, cuando empiezas a arraigarte en Él, cuando empiezas a crear esa cimentación en Él y construyes sobre eso, eso es cuando empiezas también a tener una perspectiva de Dios, una perspectiva divina. Algunos de nosotros pensamos que no hay forma de redimir nuestras vidas. Algunos de nosotros dicen, no, yo soy demasiado pecador o pecadora. Yo he cometido demasiadas transgresiones. Yo soy alguien que nunca va a poder ser redimido por Dios. Les propondría algo. Les propongo que si ustedes ya han aceptado a Jesús como el rey de su vida, que ya lo han aceptado en sus corazones, entonces tal vez no es que algo esté mal con ustedes, tal vez algo está mal con su perspectiva. Dios ya está en ustedes, ya lo recibieron. Si aceptaron a Jesús, ya lo recibieron. Él ya vive en ustedes, el Espíritu está con ustedes. Eso que con lo que ustedes están batallando, pueda que sea simplemente una perspectiva, un cambio de perspectiva que necesitan hacer. Y vamos a hablar de cómo se hace eso. Les voy a dar una historia personal de cómo heridas emocionales, experiencias que yo tuve a temprana edad impactaron mi relación con Dios. La última vez que tuve la oportunidad de hablar con ustedes o de estar aquí presente, di el ejemplo de la película Good Will Hunting, que salió hace muchos años. No me voy a poner fecha porque me va a sentir más viejo, pero hay una escena en esa película en donde un joven es confrontado por su psicólogo. Este es un joven que fue abusado muchísimo por diferentes personas en su vida, y el psicólogo quería que él entendiera que eso no era su culpa, ¿no? Tuve mi momento Good Will Hunting yo hace unos años. Estaba yo pasando por unos momentos difíciles y busqué consejería cristiana, y me acuerdo estar sentada con la consejera, y no me acuerdo cómo es que llegamos a ese punto en donde ella me preguntó: Carlos, ¿tú sabes que Dios te ama? Yo, pues sí, pues Dios, claro que me ama. No, pero me dice, ¿pero tú sabes que Dios te ama? Y te lo juro que estaba pensando en esa película y dije, ok, drama, cálmate. Y me seguía preguntando eso, y llegó el punto en donde yo también bajé la guardia y empecé a estar emocional. Y me di cuenta, y ella me ayudó a encontrar y descifrar que la relación que yo había tenido con mi papá, que siempre ha sido una relación muy complicada, difícil, impactó la relación que yo tenía con Dios, como Dios mi Padre. Y como yo, por esas experiencias y esas heridas que yo tenía, no permitían que yo tuviera esa relación más profunda con Dios, que yo no quisiera aceptar el amor de Dios como tal. Eso fue cuando yo me di cuenta de que
yo tenía muchas cosas que tenía obviamente que empezar a tratar, tanto con mi fe y también por el lado mental, ¿no? Psicológico, pero también fue un buen recordatorio de algo que una vez me dijo el pastor Richard, ¿no? Dijo varias palabras que me encantaron. Dijo que debemos recordar que somos amados, que somos aceptados, que somos su creación, que soy su obra maestra, que soy su hijo o su hija, que somos redimidos, que somos perdonados, que somos amigos de Jesús, que soy miembro del cuerpo de Cristo y que tengo ciudadanía dentro del reino de Dios. Esas son palabras importantes y descripciones importantes de quiénes somos nosotros a través de la perspectiva de Dios. Y muchas veces nos olvidamos de eso, porque fallamos, porque todas las cosas que ya hemos hablado de nuestras experiencias anteriores, pero es importante empezar a entender la perspectiva de Dios y recibirla como nuestra y dejar a un lado la perspectiva humana que tenemos. ¿Cómo hacemos esto? Si estás tomando nota, ¿cómo podemos vernos a nosotros mismos a través de la perspectiva de Dios? La primera manera que podemos hacer esto es por medio de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra aquí y en cualquier iglesia cristiana, cuando hablamos de palabra, es la Biblia. Eso es lo que quiere decir que cuando hablamos de la palabra. Mucha gente piensa que leer la Biblia mucho es la manera en que se empiezan a empapar en la palabra. Mucho es cuestionable, ¿no? El término de mucho. Estamos aquí buscando más calidad y no cantidad. El tiempo que nosotros invertimos en la palabra, es importante empezar a no solo leerla y leer las palabras que están escritas en un libro, sino empezar a meditar sobre ellas, orar lo que estamos leyendo. ¿Cómo quiere utilizar esas palabras Dios en mi vida, en esos momentos que yo estoy pasando, en esas situaciones difíciles, o también hasta para declarar gloria a Él cuando estamos triunfando? Hicimos un ejercicio, mi hijo mayor y yo, en donde, y yo soy malísimo, por cierto, para leer la Biblia, malísimo. Yo soy más auditivo, entonces me gusta escuchar la Biblia, pero cuando la estoy estudiando es importante para mí escribir. Duramos casi 15 semanas en 10 capítulos de la Biblia. Y estábamos 3, 4 veces a la semana, y no soy súper así persinadote, nomás para que sepan. Esa era una dinámica que estábamos tratando mi hijo y yo, en donde mi hijo mayor, en donde pues ya está entrando en edad, en donde él también tiene que empezar a entender la palabra un poquito más profundo y su papá también. Pero cada vez que empezábamos otra vez, mi hijo, todavía. Pero os voy a decir algo, cada vez que entrábamos en el capítulo donde estábamos, encontrábamos algo diferente, algo que no habíamos explorado el día anterior. Para mí, que mi mente trabaja un poquito diferente, yo quería acabar. Dije, son 10 capítulos, nos los vamos a aventar. No, pero no, estábamos siguiendo un programa y estábamos profundizando en la palabra una y otra vez. Es una técnica que nos funcionó a nosotros. Les invito a que encuentren algo que les funcione a ustedes, porque todo el mundo es diferente. Todo el mundo es diferente en cómo recibimos la palabra y cómo interpretarla y cómo hacerla nuestra. La segunda manera en que, para aquellos tomando nota, que podemos vernos a nosotros mismos a través de la perspectiva de Dios es por medio del pueblo de Dios. Una de las maneras más eficaces para poder empezar a tener la perspectiva de Dios es a través de lo que nosotros aquí llamamos grupos de crecimiento. Es suave estar aquí con aire acondicionado y música excelente y todo este espacio está muy suave. Pero aquí en nuestra iglesia hacemos grupos fuera de este lugar en donde nos juntamos en grupos más pequeños de personas, en donde entramos más en detalle en lo que es ser un cristiano y vivir nuestras vidas. Pero más allá de simple estudio, ¿no? Mi esposa y yo les mencionaba, tenemos 20 años aquí. A través de esos 20 años hemos liderado o sido parte de decenas de grupos. Y hay gente que, como lo he mencionado anteriormente en otras ocasiones que he estado aquí con ustedes, tenemos amistades que nos conocemos desde que mis hijos estaban pequeños, algunos desde que mi hijo nació, y seguimos haciendo vida con ellos, no nada más estudios, pero hacemos vida con ellos. Aparte de lo bíblico, hay muchos fundamentos científicos de que necesitamos a personas.
Necesitamos una comunidad. Para algunas personas comunidad es su grupo bicicletero o su grupo de cocina o su grupo de X, ¿no? O a lo mejor es su grupo de trabajo, esa es su comunidad. ¿Ok? Gracias. No te preocupes. Lo bueno que es relacionado a Iglesia Isla, que es que no me voy a ofender mucho, no se preocupe. Pero comunidad es súper, súper importante. Cuando hablamos del pueblo de Dios estamos hablando de comunidad, de nosotros mismos poder apoyarnos, de edificarnos. Me encanta ver las historias en nuestras páginas de Facebook y de Instagram en donde comparten los diferentes grupos que tenemos. Pero como les mencionaba, no estamos hechos para hacer la vida solo. Hasta aquellos que nos consideramos introvertidos. Yo soy introvertido. Si me ven abajo aquí del escenario, no se ofendan, no soy, mi energía no proviene de estar con gente. Y esa es la definición, Introvertido es de que tu energía es bajada a través de la interacción con otras personas. Los que son extrovertidos son alimentados de la energía de estar con otras personas. Yo al final del día, hoy, quedo exhausto. Esto a mí me drena. Me encanta estar aquí y lo gozo, pero definitivamente es algo que a mí me cansa. Aún así, yo necesito comunidad. Soy socialmente selectivo, es un término que tuve que encontrar. Tengo un grupo más pequeño de gente con el que me siento a gusto, que no me siento drenado, y a muchos de nosotros también. Lo estoy diciendo porque tal vez tú digas, no, yo soy introvertido, a mí no me gusta estar con mucha gente. Está bien, no tienes que estar con mucha gente, pero encuéntrate un grupo, una comunidad que te pueda apoyar. Es importante y que tú puedas apoyarlos a ellos. No va a estar en la pantalla, pero mi esposa me recordó de un versículo excelente que es Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y así es como debemos de ver esto. Estamos ahí para apoyarnos los unos y los otros y crecer en Cristo. Si estás tomando nota para la siguiente perspectiva de Dios para nuestra vida, perdón, ya me brinqué aquí. No, muy bien. ¿Cuál es la perspectiva de Dios de mi vida? Son dos aquí, que somos amados por Él y por eso tu vida es tan valiosa. Dios nos ama tanto que que todo lo que Él ha hecho en la historia ha sido para estar más cerca de nosotros. Él pensó en nosotros antes de que creara todo este mundo. Me encanta eso. Me encanta saber que mi Dios me ama tanto que ha estado durante toda la historia viendo maneras de cómo puede estar Él más cerca de mí. Yo nunca entendí ese amor hasta que empecé a entenderlo más cuando tuve mi primer hijo. Cuando tuve mi segundo hijo, ya le perdí. No es cierto. Pero sí lo empecé a entender mucho más. Todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Mandó a su único hijo, no para avergonzarnos, no para condenarnos. Mandó a su único hijo para amarnos. Antes de que todos nosotros llegáramos a tener vida, Él ya nos amaba. Como dice Juan 3:16 y 17, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Efesios 1:4 nos dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos santidad y sin manchas delante de Él. Dios nos eligió para tener una relación con nosotros, no para tenernos a distancia, como los dioses estos de la historia, que siempre eran así como éramos menos. Dios nos quiere cerca de Él. Dios nos quiere amar, nos quiere apapachar. Y nosotros debemos deleitar en Él, gozar en Él. El mismo vecino que me dio carrilla cuando venía con mi frasco me dijo una palabra. Como que lo saqué de onda cuando le dije que iba a venir a dar la plática aquí en la iglesia, ¿no? Entonces como que no supo qué decir y me dice,
Enjoy your talk. Disfruta tu plática, ¿no? Fue lo que me dijo. Y lo dijo así como que medio, ¿qué le digo? Y pues me lo dijo, ¿no? Pero estaba meditándolo en el camino para acá. Porque cuando no hago esto frecuentemente, ¿no? Y siempre hay un poquito de nervio en mí. Pero cuando venía para acá dije, disfruta tu plática, goza tu plática. Es una oportunidad que Dios me dio para estar con ustedes. Tengo que gozarlo y lo estoy gozando. Eso es lo que tenemos que recordarnos, que Dios nos da tantas cosas, nos bendice con tantas cosas, que tenemos que recordarnos de gozar en eso, de gozar en Él. Hace años una persona, yo considero muy sabia, que fue en algún momento un anciano, que es alguien que lidera la iglesia, me recomendó algo. Me dice, cuando tú te sientes que estás solo, cuando sientes que estás lejos de Dios, cuando sientes que no has sentido su presencia en mucho tiempo, dice, cuando vas caminando y de repente sientes un soplo de viento que te refresca, eso es Dios. Reconoce a Dios en esos momentos, en esos detalles. Y de verdad, me ha funcionado que a veces que voy caminando en mi carro y vengo con toda la tensión de cualquier situación que acabo de lidiar, ya sea salir del trabajo, de alguna de las prácticas de mis hijos de sus deportes, y vamos al carro todo intenso, y de repente siento ese soplo, me recuerda quién es Dios. Entre eso y el guamazo que me da mi esposa para despabilarme, para decirme, hey, despierta, también es de Dios. Un poquito más agresivo, pero también es de Dios. Hay muchos de nosotros que decimos que no somos valiosos, pero voy a repetir algunas de las palabras que les mencioné hace ratito. Somos amados, somos valiosos. Somos incluidos en el reino de Dios por Él, porque Él nos ama desde el inicio de la historia y de los tiempos. Si estás tomando nota en este próximo punto, es ¿cuál es la perspectiva de Dios de mi vida? Es que hemos sido libres de condenación y perdonados por Jesús. Hay muchos de nosotros que seguimos aferrados a que es para todos menos para nosotros. Que yo no puedo ser perdonado por lo que he hecho. Yo no puedo ser perdonado por las transgresiones que yo he hecho. Tal vez la persona a mi derecha, a mi izquierda, sí. Tal vez todos los que están alrededor de mí, todos ellos pueden ser perdonados, pero yo no puedo. Esa no es la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios cuando Él mandó a su Hijo Jesús por nosotros es esta. Romanos 8, 1 al 2 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Refúgiense en su amor. Deleítense en su amor. Eres capaz. Eres perdonado. Eres amado. Dejas atrás el viejo ser. Eso es lo que empieza a ayudarnos a tener esa perspectiva divina. Y la cosa para empezar a ver la perspectiva de Dios de nuestras vidas es que eres capaz para responder al llamado de Dios para tu vida. Vivir bajo nuestra propia perspectiva va a limitar nuestro propósito de vida. Si seguimos viviendo nuestra vida, viéndolo a través de la perspectiva humana, nuestro propósito va a ser de este mundo. Más dinero, más carros, ropa, cuerpo, nuestras relaciones. Todo eso es suave. No les voy a mentir. Todo eso es suave. Pero eso es de este mundo. Si queremos trascender este mundo y empezar a vivir con un propósito para el que fuimos creados, necesitamos empezar a vivir a través del lente de Dios, a través de la perspectiva de Dios y hacer esa nuestra identidad. Si alguien te dice que no eres capaz de hacer ciertas cosas, realmente no están hablando de tus límites, están hablando de los suyos. Hay que recordar eso, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos sido bendecidos y amados y somos amados por Dios. 2 Corintios 3, 5 al 6 dice, no es que pensemos que estamos capacitados de hacer algo por nuestra propia cuenta.
Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El Espíritu Santo, cuando está dentro de nosotros, eso es lo que nos mueve. Me acuerdo que mi esposa, yo cuando conocí a mi esposa fue cuando encontré a Jesús o cuando acepté a Jesús. Me acuerdo que mi esposa me lo explicaba como un niño, ¿no? Como se lo llegamos a explicar a nuestros hijos. El Espíritu Santo es lo que nos mueve, es lo que nos dirige, es lo que pone en acción la perspectiva de Dios y los propósitos a los que tenemos que llegar, el propósito por el cual Dios nos tiene aquí. Eso es hecho cuando permitimos al Espíritu Santo trabajar a través de nosotros. Segundo de Corintios 5, 16 al 17 dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En conclusión, cuando le permitas a Jesús que sea el rey de tu vida, Jesús también será el rey de tu perspectiva. Vamos a terminar en oración y luego ahorita le voy a invitar a que suba la banda, pero antes de eso, si cerramos nuestros ojos y una oración para concluir. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de poder estar con el cuerpo de Cristo, con tus hijos y tus hijas. Te doy gracias por que nos amaste desde antes de que iniciara la historia, que tú siempre has hecho todo para estar cerca de nosotros. Padre, en estos momentos volvemos a comprometernos a seguir a tu Hijo Jesús y lo aceptamos como el Rey de nuestra vida, como el Rey de nuestra identidad. Lo aceptamos en todos los aspectos de nuestra vida. Lo aceptamos como el Rey de toda nuestra vida. Alabado seas, Padre, por lo que tú haces por nosotros, ahorita, antes y después. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.